Ya estamos comenzando esta edición de Mercado Global. Paula Comandari en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Toda la información lista sobre la mesa. Comencemos de inmediato. Esto es Mercado Global. Santander, vive la vida en Select. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Interwins, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Y comenzamos con la noticia del día, Paula. Oye, esta es una noticia económica bien relevante. El empresario Isidro Quiroga gana esta semana un capítulo clave en su disputa con la China Yoibio por la venta de la salmonera Australis en 2019. Bueno, se vendió en 921 millones de dólares y después de eso partieron muchas batallas judiciales entre compradores y vendedores. La Corte de Apelaciones de Santiago anuló por 2-1 un fallo arbitral que en agosto del año pasado había condenado a Isidoro Quiroga a pagar cerca de 300 millones de dólares a los compradores chinos. La nulidad es inédita. Desde que existe en Chile la Ley de Arbitraje Comercial Internacional en 2006, es la primera vez que un tribunal acoge un recurso de este tipo contra un fallo arbitral. El argumento de la mayoría fue que el tribunal arbitral original falló sobre algo distinto a lo que Yoibio había pedido. Cambió una demanda por indemnización de perjuicios por una rebaja de precio sin que eso estuviera en discusión. Claro, Yoibio había acusado a Quiroga de ocultar información sobre la sobreproducción de la salmonera para inflar de alguna manera artificialmente su valor y pidió entonces la restitución de hasta 900 millones de dólares. El tribunal arbitral no le dio la razón en eso, pero sí ajustó el precio de venta. Estimó que la empresa valía 692 millones y no 920, que fueron lo que se pactó, lo que derivó en esta condena de 300 millones de dólares a devolver. Ahora, los abogados de la compañía de la China insisten en que este fallo no es una absolución de fondo para Quiroga y dicen que solo anula por un tema procesal y que entonces reabre la disputa. Las opciones desde aquí son dos: ir a la Corte Suprema con un recurso de queja, donde históricamente la mayoría de los casos arbitrales han sido rechazados, o pedir un nuevo arbitraje donde Quiroga podría alegar que la acción ya prescribió. Mientras tanto, desde el entorno de Quiroga calificaron el fallo como la corrección de una decisión jurídicamente improcedente que ya había sido cuestionada por expertos chilenos y extranjeros. Por el lado de Yoibio, el abogado... Yoibio se dice, ¿no? Yo creo que se dice Yoibio, pero... Pues te sigo. Démosle. El abogado Sebastián Audó por Yoibio, que lideró el equipo en el proceso arbitral, sostuvo que la sentencia no se pronuncia sobre el fondo y que por el contrario reabre la disputa derivada de la venta de la empresa Australis. Y el caso entonces vuelve a reabrirse y la pelota queda en manos de Yoibio. Como sea, inédito es la noticia del día. Lo revisamos aquí en Mercado Global, donde también revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Hoy al menos 164 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas tras dos terremotos consecutivos que sacudieron Venezuela ayer de magnitud 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El estado más golpeado fue La Guaira, en la costa, donde decenas de edificios colapsaron y resultó dañado el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que tuvo que cerrar. La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un fondo inicial de reconstrucción de 200 millones de dólares financiado con recursos del Fondo Monetario Internacional para infraestructura, hospitales y vivienda. 200 millones suena poco para el nivel de destrucción. No, para el nivel que de se ha destrucción, visto, sí suena muy poco. las imágenes son desgarradoras. Los bancos públicos y privados activarán líneas de crédito especiales para quienes perdieron sus negocios o sus empleos y el gobierno arrendará maquinaria del sector privado para apoyar el rescate. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. En el plano petrolero, dicen fuentes de Bloomberg, no hay daños inmediatos en las instalaciones de crudo. La refinería de Paraguaná sigue operando con normalidad, igual que el complejo de José y la refinería de Puerto La Cruz. Chevron, la principal productora privada de petróleo en Venezuela, confirmó que su negocio sigue operativo y que todos sus empleados están localizados. El desastre llega en un mal momento para la economía venezolana, que ya enfrenta una de las inflaciones más altas del mundo y cortes de energía recurrentes, afirma Bloomberg. Financial Times. Los aeropuertos de Roma se preparan para suspender el nuevo sistema biométrico de fronteras de la Unión Europea ante la avalancha de turistas que se espera. Así lo advirtió Marco Troncone, director de la empresa que gestiona los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino, quien calificó su nivel de preocupación en un 8 o 9 sobre 10. Imagínate cómo están las cosas. Este sistema me trajo recuerdos de lo que pasaba aquí en Chile también. El EES exige tomas de huellas y fotografías a todo ciudadano que no sea de la Unión Europea al entrar por primera vez al bloque. Se lanzó en abril
con fallas tecnológicas y largas colas desde el inicio. El problema, según Oliver Jankovic, es del grupo industrial ASI Europe, está en la automatización. Las cabinas de autoservicio no siempre funcionan y los pasajeros que ya pasaron antes por el sistema igual tienen que hacer el control completo. ¿Viste? ¿Te trae recuerdo? Sí. La Asociación de Aerolíneas IATA advirtió que los tiempos de espera podrían llegar a 6 horas en los aeropuertos más afectados durante el verano europeo. Algunos Y algunos aeropuertos griegos ya permitieron a ciudadanos británicos, por ejemplo, saltarse el control, y hasta aeropuertos fuera de la Unión Europea como Londres o Estambul temen que los atrasos les afecten igual por el efecto cadena de los vuelos. La Comisión Europea respondió que el sistema está plenamente operativo y que los retrasos responden más bien a falta de personal y a la concentración de vuelos en ciertos horarios, no al EES en sí. De todas formas, la propia Comisión reconoció que existe flexibilidad para suspender los controles biométricos si es necesario para garantizar la fluidez de la frontera este verano. No tenemos tiempo, pero una vez entramos con mi mujer así ¿Ya? nomás a Madrid, pero venimos de Santiago. Ya. Entramos así nomás, pero era una circunstancia Ya, muy pero, o especial. sea, inédita, ¿o no? Habían ganado la Copa del Mundo el día anterior. Además eras tú, Iván. No, ¿Ah? no, nada que ver. No, habían ganado la Copa del Mundo el día anterior. O sea, Eso. un desorden total. El Financial Times tiene la nota. The Wall Street Journal. El repunte de las acciones vinculadas a inteligencia artificial está oficialmente de vuelta después de que Micron entregara resultados que superaron las expectativas en casi todos los indicadores estratégicos. La compañía proyectó que la escasez de chips de memoria se extenderá más allá del 2027, lo que disparó sus acciones más de 18% antes de la apertura del mercado. El efecto se contagió a otras compañías ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Qualcomm, SanDisk y Western Digital subieron 12% o más. Eso impulsó también los futuros bursátiles en Estados Unidos, con los contratos del Nasdaq 100 subiendo más de 2%, y arrastró a índices internacionales con alta ponderación en tecnología como los de Corea del Sur y Japón. Otro factor que sumó optimismo fue la caída sostenida en los precios del petróleo. El crudo Brent cotiza ahora apenas por sobre el nivel que tenía antes de que comenzara la guerra en Medio Oriente. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente antes de conocerse el índice de precios PCE, que se aceleró a 4,1% en mayo respecto al año anterior, muy por sobre la meta de inflación de 2% de la Reserva Federal. Es un dato que la Fed va a tener que mirar con atención porque el repunte de las acciones tecnológicas convive con una inflación que todavía no termina de bajar a la meta. Es decir, un mercado que celebra el auge de la inteligencia artificial mientras sigue mirando de reojo la presión inflacionaria que todavía no cede del todo, afirma el Wall Street Journal.